La entrevista, el análisis, la opinión y la polémica. Cara a cara. Con el periodista Marcos Arana. El presidente de la Comisión Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco, Rodolfo Servín Gómez, aborda hoy el tema del pago de impuestos a partir de la reforma calificada como recaudatoria más que transformadora integral del sistema fiscal en México. Yo comienzo por preguntarle a Rodolfo Servín, ¿cómo estás? Bienvenido al programa Cara a Cara y te digo, ¿cuáles son las características del sistema fiscal moderno que sea justo, que sea sencillo, que sea entendible para el contribuyente? ¿Qué tal, Marcos? Primero, gracias por la invitación y un saludo a tu auditorio. Bien, Rodolfo. Encantados de poder volver a estar aquí con ustedes y con mucho gusto. Mira, más que moderno, yo diría lo que la Constitución establece, ¿no? Sabemos que es una obligación de los mexicanos contribuir para los gastos públicos. Esa es una obligación que establece la Constitución a partir de su artículo 31, fracción cuarta. Pero no solo es la obligación del pago, ahí mismo se establece cómo debemos cumplir con esa obligación. Y este artículo, que es constitucional, nos establece para todos los mexicanos que debemos contribuir al gasto público de manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. De ahí se desprende la esencia del derecho fiscal, que son 3 principios constitucionales básicos. Proporcionalidad, que implica que los tributos o el impuesto se pague atendiendo en función de la capacidad económica de pago del gobernado o del contribuyente. De manera equitativa también dispone esta disposición. Este es el principio de equidad tributaria. Esto quiere decir que se le debe dar el mismo trato a todos aquellos contribuyentes que se ubiquen en una misma hipótesis de causación. Es decir, si gano ingresos por salarios y no porque, déjame poner un ejemplo sencillo para que nos entienda el auditorio. Que una disposición fiscal no establezca que por ciertas características, por un mismo ingreso, a mí me graben de una manera y a otros de otra manera. Si los dos obtenemos ingresos por salarios, por ejemplo, debemos de contribuir de la misma manera. Se nos debe dar el mismo trato. Y para apuntar con un ejemplo, tratándose de extranjeros, que en principio deberán ser tratados igual que los mexicanos, es otra prerrogativa que les da la Constitución. En el caso de sueldos, imagínate que me contratan a mí por salarios, una empresa, yo voy a ganar, no sé, 20,000 pesos mensuales, y contratan a un extranjero, y los dos vamos a realizar la misma actividad, vamos a ser gerentes de algún departamento. Hay 2 gerencias o hay 3 gerencias y contratan a tu servidor y a un extranjero. La ley de impuesto a la renta establece que cuando eres un residente en el extranjero y tienes ingresos de fuente de riqueza en México, o sea que te pagan en México por salarios, los primeros 125,700 pesos al año están exentos, no pagas impuestos. De lo que exceda esa cantidad y hasta 750,000, pagas una tasa directa del 15%. Y Rodolfo Servín, mexicano, desde el primer peso está grabado. Entonces, ahí es evidente que estas disposiciones no le están dando el mismo trato a 2 personas o 2 contribuyentes que se ubican en una misma hipótesis de causación. Aquí pareciera claro una violación al principio de equidad. No se está tratando igual a los iguales y tratar desigual a los desiguales. Pero ahí, Rodolfo, ¿está vigente eso? Sí, esa disposición ya tiene años. Ahora con esta reforma fiscal tenemos una nueva ley del impuesto sobre la renta que entró en vigor el 1 de enero de 2014 y esta disposición se quedó igual. Déjame comentar que en 2006, 2005, esta disposición fue impugnada por diversos contribuyentes que creían que se afectaba ese principio precisamente de equidad tributaria, que no se daba el mismo trato, igual a los iguales. Vía amparo, se otorgó el amparo a este tipo de contribuyentes y hay todavía en día muchos contribuyentes que cuentan con ese amparo y lo que les otorgó como beneficio es que tributen igual que el extranjero. Pero también luego la Corte cambió el criterio
y ya nos estuvo dando la razón en el amparo, con diversos argumentos diciendo que no eran igual, porque había una condición diferente. Yo no veo esa condición. Yo creo que ahora, como hay una nueva ley del impuesto sobre la renta, estamos ahorita en tiempo, una vez que presentemos nuestra declaración anual en abril, las personas físicas, y que creo que pudiéramos recurrir al juicio de amparo, precisamente para alegar que se está violando este principio de equidad, ¿no? Pero dime, explícale al auditorio un poco, ¿por qué, Rodolfo, ese trato? ¿Cuál sería como la justificación de que a mi extranjero me exentaran y luego pagara menos? ¿Por qué estoy pagando en mi país de origen? ¿O cuál es el motivo que originó esto? Mira, esto no fue cambio del 2014, así No. así venía, hay que señalarlo. Simplemente es un ejemplo para citar donde hay una violación clara al principio de equidad. ¿Cuál es la justificación? Pues no le encontramos ninguna justificación, porque pues se está dando un trato preferencial al extranjero, cuando debería ser el mismo trato. Debería ser el mismo trato para el mexicano. Tan es así que la Corte ya otorgó el amparo en su momento, ¿no? Yo creo que ahora con esta nueva posibilidad, porque hay cambio de ley, seguramente va a ser un asunto que va a revisarse por parte de la Corte y que tendría que darle la razón al contribuyente mexicano para que le den el mismo trato, ¿no? Ahora, vamos en proporcionalidad, Ujú, equidad y decía cuando me refería al artículo 31 fracción cuarta, de la manera que dispongan las leyes. De aquí emana otro principio en materia tributaria desde el punto de vista constitucional, que es el principio de legalidad. Este principio nos establece que no solo debe existir una disposición en una ley, sino además, para que se cumpla este principio, esa ley debe en todo momento ser muy clara o señalar de manera precisa los elementos del impuesto, los elementos del tributo, de manera que el gobernado en cualquier momento conozca de manera cierta cómo ha de contribuir al gasto público. ¿Y cuáles son esos elementos? El objeto, el sujeto, la base. Esto es, el objeto, ¿qué es lo que va a gravar ese impuesto? Por ejemplo, impuesto a la renta, pues el ingreso, el incremento en el patrimonio. Los impuestos indirectos, el IVA, ¿qué es lo que va a gravar el IVA? Los actos o actividades. ¿Qué tipo de actos? Esa disposición que establezca las condiciones para saber si un gobernado cae o no en los supuestos por los que deba pagar el impuesto, deben estar de manera muy clara, señalando entonces cuál es el objeto del impuesto, qué es lo que va a gravar ese impuesto, quién va a ser el sujeto, quiénes van a pagar ese impuesto, si es la persona física o la moral que haga tal o cual cosa o que caiga en cuál supuesto, de manera clara y específica. La ley debe decirme quiénes van a contribuir, por qué van a contribuir y cuál va a ser la base. Esos son los elementos del impuesto, si va a ser mi utilidad, si va a ser el acto o actividad grabada en caso de IVA, como es la enajenación, la prestación de servicios. Esos son los elementos del impuesto y una ley debe señalarlos de manera clara para que se cumpla este principio de legalidad. Entonces serían proporcionalidad, legalidad y equidad tributaria. Sí. Ahora bien, comparativamente con legislaciones fiscales de otros países, esos tres principios, ¿cómo funcionan en México? ¿Son menores, son mayores, son distintos, son iguales? ¿O cómo andan los sistemas fiscales de otros países comparativamente con el nuestro? Yo te pudiera decir que son muy similares. A lo mejor en otras legislaciones de otros países son un poco más claros, porque esto que acabo de señalarlo no lo dice de manera expresa la Constitución o las leyes fiscales. La Constitución simplemente se limita a decir, es obligación de los mexicanos contribuir al gasto público de manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. Y ya, por ejemplo, la legislación de España, en la parte que regula los tributos, sí señala estos elementos del impuesto o estos principios de manera clara en su propia legislación. ¿Cómo sabemos a qué se refiere la Constitución? Pues se ha tenido que interpretar a través de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de este país, donde ha emitido criterios, donde señala qué se debe entender por principio de proporcionalidad, equidad y legalidad, que son los que expliqué, pero eso lo tuvo que venir a decir la Corte,
Esas son las diferencias. A veces no es tan precisa nuestras disposiciones, ¿no? Sobre todo en materia fiscal. Y ahí es cuando se presta interpretaciones, cuando tenemos que irnos a algún medio de defensa, cuando ha tenido que salir la corte, entrarle y definir lo que se entiende o decirnos la verdad jurídica de esas disposiciones. Bien, voy a hacer una pregunta y me la contestas después de una pausa. Claro que sí. ¿Cuántas autoridades en México tienen obligación de cobrar impuestos? Pausa. Estamos en Twitter, @Zona 3 Noticias. Contenidos que generan confianza. Zona 3, 91.5 FM.